Y así que en virtud del tiempo, pues vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Recordarles para todas las personas de que por A o B motivo no se pudieron conectar al encuentro del día de hoy, pues de que tienen disponible pues el material, esta grabación, pues al finalizar la clase pues será subida a la plataforma para que pues se puedan guiar de una mejor manera y puedan repasar mucho mejor si es que algún concepto pues no quedó claro. Recordarles además pues de que en virtud de su preparación o como parte autónoma de ustedes, pues tienen que revisar el material de apoyo, el documento PDF y las diapositivas que son socializadas aquí en clase. Todo ello pues para que ustedes tengan una mejor preparación y tengan una mejor calificación dentro de las dos lecciones que tienen que dar. Por favor, me confirman si pueden ver el contenido de las diapositivas en sus pantallas. Sí, dije buenas noches. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Como les comentaba, el día de hoy, pues, nos concierne hablar del micrómetro. Entrando de lleno con este punto, pues, a nosotros hablar con un micrómetro, pues, también como manera referencial, pues, estaremos hablando de un tornillo Palmer. ¿Por qué de un tornillo Palmer? Pues, básicamente por el principio de accionamiento de esta herramienta de medición, ya que nosotros, dependiendo de cuánto nosotros atornillemos, nos dará como referencia aquí en estos nonios de medida de la que nosotros estaremos trabajando. Aquí lo importante es tener en cuenta que siempre que utilicemos un micrómetro, pues, perdón, estaremos hablando de una herramienta de medición que nos permite tener una mejor apreciación de una medida, si es que nosotros queremos certificarla. Nosotros comentábamos de que en el caso de un calibrador pie de rey, pues dependiendo del grado de exactitud que nosotros estemos trabajando, pues podemos estar hablando de décimas o milésimas o centésimas de pulgada, pero en el caso del micrómetro es mucho más específico, mucho más preciso, ya que estamos hablando en conceptos de centésimas de milímetro o inclusive de milésimas de milímetros, es decir, de 0,01 milímetros como de 0,001 milímetros. Todo eso pues nosotros lo podemos apreciar de una manera mucho más clara cuando nosotros estamos tomando una medida con el micrómetro, a diferencia del calibrador que de cierta manera nos limita un poco por la cantidad de líneas que se necesitarían para este nivel de precisión. Lo importante pues de que existen diferentes rangos de medida de micrómetro. ¿Qué quiere decir con eso? Que por ejemplo, nuevamente tomando como comparativo un calibrador pie de rey, por ejemplo, tenemos un calibrador que nos va de 0 milímetros hasta 15 milímetros, 15 centímetros, perdón. Entonces, ese es el rango en el que trabaja. En cuanto a un micrómetro, por ejemplo, puede tener un rango de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75. Todo esto, pues, dependiendo del rango de precisión. Entonces, nosotros lo que tenemos es una mejor amplitud a poder apreciar o a poder deducir una medida, perdón, de una manera correcta. Entonces, como les comentaba, pues tenemos rangos de precisión que van de 0,01 milímetros o inclusive de 0,001 milímetros, es decir, de milésimas de pulgada, perdón, en milésimas de milímetros. Básicamente lo que nosotros tenemos que aprender de cierta manera es la nomenclatura o las piezas, partes que forman parte, valga la redundancia, de este micrómetro. Entonces tenemos como primer elemento el tope fijo, que será el punto en el que estará asentado el husillo o elemento, perdón, bueno, o el elemento móvil. Y el rango de nosotros que tengamos de separación en este segmento, pues será el rango de medida que podemos apreciar aquí en el extremo derecho. De igual manera, esta herramienta de medición, el micrómetro, también cuenta con un elemento de frenado o de bloqueo. Tenemos un trinquete, que es el elemento que nosotros podemos ajustar o aflojar, por así decirlo, y dependiendo de que si nosotros lo giramos en sentido horario o antihorario, pues variará la medida con la que estamos trabajando. Es un poco lo que va de la mano, es justamente con el tambor giratorio, que de igual manera pues funciona de manera horaria o antihoraria. Las diferentes graduaciones o los nonios
pues son las medidas que nos permitirán a nosotros saber en el rango que nosotros estamos trabajando. Y por último, este es el cuerpo, donde básicamente estará los rangos de medida que nos informará el tipo de micrómetro, perdón, que nosotros estamos utilizando. Dentro de la industria, pues al nosotros hablar de mecanismos o herramientas de precisión, pues podemos encontrar diferentes tipos de micrómetros. Podemos tener micrómetros exteriores, es decir, únicamente para medidas externas, micrómetros de interiores exclusivamente para medidas internas, de igual manera micrómetros exclusivos para medir profundidad, micrómetros que podemos utilizar en los bancos en términos de rectificación, micrómetros inclusive que nos permiten conocer medidas específicas de la rosca, micrómetros tipo Yunque, de igual manera, pues dependiendo del enfoque que nosotros le estemos dando, e inclusive podemos encontrar micrómetros de espesor para tener, en este caso, una idea mucho más clara del espesor con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, un poco tomando como comparativa con el calibrador pie de rey, pues de igual manera, dependiendo del sector o el segmento de la industria en el que nosotros nos estemos desenvolviendo, pues podemos llegar a utilizar cualquiera de estos micrómetros. Un poco, se podría decir de manera práctica dentro de un taller automotriz, pues es dependiendo del enfoque que nosotros le demos, si nos trabajamos mucho en reparación de motores, pues básicamente no tendremos la oportunidad de manipular muy seguido los micrómetros, pero si nosotros trabajamos en el tema de reparación de motores, en rectificadoras, pues tendremos la oportunidad de manipular mucho más estas herramientas de diagnóstico. Entonces, un poco más que nada para que conozcan, pues, las diferentes líneas en las que puede trabajar un micrómetro. Aquí lo importante es saber cómo nosotros vamos a medir con el micrómetro. Básicamente, perdón, tenemos que tener en cuenta dos puntos o dos parámetros en específico. El primero, el rango de medida en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, como yo les comenté, puede ser de 0 a 25, de 0 a 40, de 0 a 50, de 20 a 30. Dependiendo de la escala o el rango de medida, pues será mucho más preciso este micrómetro y también pues nos dará la apreciación en la que está trabajando. Por ejemplo, la mayoría de micrómetros convencionalmente pues trabajan con una apreciación o con una reglamentación de 0,01 milímetros. Entonces aquí lo importante es de que nosotros entendamos cómo funciona un micrómetro. Entonces, hay que tener en cuenta que este sector bajo que ahorita estoy señalando, cada una de estas líneas equivale a 0,5 milímetros. Importante aquí, ojo, de que no quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, la medida que tenemos que hacer, tenemos que empezar a contar aquí 5, 10, 15. No, siempre contaremos como referencia una medida aquí del micrómetro, siempre que pues el elemento o el tornillo móvil esté sobre la línea. Entonces, en este caso, como está sobre la línea, como pueden ver aquí, perdón, como pueden ver aquí, entonces al estar pegado, significa que esos 5 milímetros tenemos que tomarlo como referencia. Por el contrario, al otro lado, perdón, nosotros tenemos el valor en milímetros, entonces cada una de estas líneas equivaldrá a 1 milímetro. Entonces tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Entonces este sería el valor A. Como les dije, este al ser el valor B, únicamente tomemos como referencia, pues si la línea empata con el mecanismo. Y por último, pues tenemos, se podría decir el valor C, que sería el que marca el rodillo, teniendo en cuenta que hablamos de centésimas de pulgada. Entonces no quiere decir que aquí tengo 5 y aquí como tengo 10, 11, 12, 13, le sumo a estos de acá. Estamos contando en milésimas y los otros en centésimas de pulgada. Entonces, para tener el primer ejemplo, para que ustedes logren comprender, como comentaba, primero nos teníamos que regir por la medida A, es decir, la medida superior. Entonces, como comentábamos que cada una de estas líneas equivalía a 1 milímetro, entonces nosotros hacemos la cuenta 1, 2, 3, 4 y 5, entonces estamos hablando de 5 milímetros como la medida número A.
La medida número B, como les comentaba, era la parte inferior del nonio. Al nosotros ver que el rodillo encaja con el nonio, lo tomamos como referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que aumentar 0,5 milímetros. Por el contrario, el último punto o la medida número C, como les comentaba el tema del rodillo, hablamos de que cada una de estas líneas equivale a 0,01 milímetros. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, nuevamente haciendo un recorderis, primero procedemos a ver la medida A en milímetros, la medida B siempre equivaldrá cada la línea en la que, si es que tiene referencia con el rodillo, a 5 milímetros. Nuevamente, no tenemos que contar todas estas líneas, únicamente la línea final. Si es que está alineada al rodillo, se la tomará como referencia. Si es que tenemos un espacio de separación aquí, como en los otros ejemplos, nosotros no contaremos esta línea de aquí. Y por último, pues, dependiendo de lo que nosotros lleguemos aquí, la medida en la que estemos trabajando, pues de igual manera, como estamos hablando en décimas de milímetros, pues la tendremos que sumar. Aquí tener en cuenta, pues, de que una vez de que esto esté, si empezamos en cero, es decir, si está encerado, pues nosotros tener en cuenta que si lo giramos una vez, estaremos hablando de que una vuelta equivale a 0,5 milímetros, un poco pues para que nosotros lo tengamos de una manera o de una apreciación más fácil. Entonces, volviendo al tema del ejemplo, volvamos a resumirlo. El primer punto, como tenemos 5 líneas, estamos hablando de 5 milímetros. El punto B, como vemos que está alineado al rodillo, lo podemos tomar en cuenta, entonces que tenemos 0,5 milímetros. Y por último, pues en el rodillo tenemos que contar de una manera mucho más fácil hasta que el valor coincida con la línea horizontal del nonio. Entonces, siempre que las dos líneas estén equiparadas, pues nosotros podemos tomar como referencia la medida. Entonces tenemos 25, 26, 27 y 28 milésimas. Entonces aquí lo único que hacemos es proceder a realizar la suma de las tres medidas y nos da como resultado que la apreciación en este caso del microscopio es de 5,78 milímetros. No sé si hasta aquí ha quedado claro la manera en la que tenemos que interpretar las medidas en el microscopio, perdón, en el micrómetro, o es necesario que vuelva a repetir el procedimiento. Ingeniero, una duda nomás que tengo. El nonio en cualquier parte que coincide con la circunferencia no se cuentan las líneas, sino que se le toma como referencia 0,5 milímetros, ¿no es cierto? Claro, únicamente cuando esté aquí el parámetro. Denme un segundito para presentarles otra diapositiva que la van a ver ustedes mucha más clara. Denme un segundito que se cargue la página para poderles despejar esta duda. Esperemos hasta que se cargue la página. Básicamente, como les decía, bueno, en esta diapositiva que tenemos mucho más clara para explicar a su compañero, siempre que la línea del cilindro coincida con el nonio inferior, como pueden ver aquí, nosotros la tomamos en cuenta. Por ejemplo, si es que yo borro, por decir aquí, la línea del nonio, es decir, hay una separación mucho más larga contra esta línea del nonio, es decir, esta línea de aquí no existe, entonces ahí no tomamos como referencia los 5 milímetros, los 0,5 milímetros de acá abajo. Como les dije, solo lo tomamos como referencia si es que se encuentra encajado con la línea del rodillo. No sé si ahí quedó un poco más clara la idea. Sí, ingeniero, ya ahí quedó despejada la duda ahí. Listo. Ya en cualquier línea que sea, así sea en la primera, se puede tomar en cuenta los 0,5 milímetros o tiene que ser en algún punto exacto.
como les digo, siempre que encaje aquí, ahí contamos 0,5 milímetros. No tenemos que contar el número de líneas, porque aquí nos daría una medida errónea. Únicamente, como les digo, siempre que encaje la línea del nonio con el rodillo, ahí podrá ser tomado en cuenta la línea, el concepto de los 0,5 milímetros. Entonces, por ejemplo, en este otro ejemplo, nosotros vemos de igual manera, perdón, déjenme moverlo un poquito más arriba para que lo puedan ver. Por decir ahí en ese ejemplo de ingeniero sería 4,71, ¿no? Correcto. Un poco expliquemos para el resto de los compañeros de dónde sacamos la medida que, como pudieron ver, pues su compañero lo dijo de una manera correcta. Como comentamos, el nonio principal, el de la parte superior, nos da una medida en milímetros. Entonces, como comentábamos, cada una de estas líneas equivale a 1 milímetro. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Como tenemos 4 líneas, tenemos la primera lectura, que es la A, de 4 milímetros. Posteriormente hacemos la lectura B, es decir, tomar referencia si es que alguna de las líneas del nonio se encuentra encajada con el rodillo. Como podemos ver aquí en el caso de este ejemplo, la línea sí se encuentra encajada. Eso quiere decir que tenemos que tomar en cuenta los 0,50 milímetros, que sería la segunda medida. Entonces, hasta este momento tenemos 4,5 milímetros. Para ser mucho más exactos con la medida que estamos haciendo, por último, tomamos como referencia la línea que encaja horizontalmente con el nonio del micrómetro. Como les dije, esta medida es mucho más sencilla, pues siempre tendremos la escala a nuestra disposición para poder medirlo mucho más rápido. Entonces tenemos 20 y 21, es decir, la primera línea después del 20 coincide con la línea horizontal del nonio. Entonces, el procedimiento que hizo su compañero, pues, es sumar estas tres medidas y obtuvo como resultado 4,71. ¿Hasta ahí está claro todavía el concepto o repetimos nuevamente la idea de cómo se tiene que realizar la medición con el micrómetro? Ya, por el momento yo le he entendido todo lo que ha dicho, pero otra consulta, si de pronto A o B motivo llega a quedar entre medio de las líneas, el micrómetro, el rodillo, mejor dicho, entre Eh, medio de una línea y la otra. Aquí abajo me estás diciendo. Así sea en cualquier de las tres medidas, si de pronto en una llega a quedar entre medio de las líneas. Claro. Como te digo, en el primer punto, ELA, tenemos que ver el número de líneas que están hasta antes del rodillo. Como aquí tenemos 4, hablamos de 4 milímetros. En el caso del nonio de centésimas de pulgadas, como les comentaba, únicamente lo tomamos como referencia si es que está alineado, es decir, si es que está seguido del rodillo. Como les comentaba anteriormente, por ejemplo, aquí la línea azul que tenemos, si es que nosotros la borramos y entonces vemos que la distancia entre el rodillo y la siguiente línea del nonio es, perdón, se me fue mal la línea, es muy larga, en este caso no lo vamos a tomar como referencia el valor de 0,5 milímetros que tenemos acá. Ahí únicamente lo que tomaremos como referencia es el valor del nonio en milésimas de pulgadas, es decir, solo tendríamos dos medidas, sería el 4 y en este caso 21, en el caso de que no empatara la medida con el nonio. No sé si ahí quedó contestada tu pregunta. Sí, ya ahorita sí, ya lo entendí. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Necesitan que repitamos la idea nuevamente o podemos continuar? No se De mi sientan parte está todo entendido, Inge. listo. Como les comentaba, pues en esta parte, si es que no hemos tenido la oportunidad de manipular un micrómetro, pues no sintamos pena tal vez por pedir una nueva explicación. Pero de todas maneras, como ustedes lo ven, pues es sumamente fácil el que nosotros realicemos
este tipo de medidas. Básicamente se podría decir aplicamos los mismos principios que utilizamos en un calibrador, a diferencia pues de que aquí tenemos un grado mucho más alto de precisión. Entonces, si hasta ahí estamos claros, pues vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Aquí, por favor, quisiera que Enrique, ¿me puedes ayudar con la medida que estamos viendo aquí en el micrómetro, por favor? Ya, como quiera, licenciado, ahí como en la parte de arriba del milímetro, no le veo si se encuentra alineado, serían 2 medidas. Correcto. Ya, como quiera, sería 5 y la otra sería 44. 5, me dices. 0,5 abajo. La segunda medida. La primera medida sería de 1, porque a partir del 0 tenemos solo una línea. La medida que no tomaríamos como referencia sería la medida de las centésimas de pulgada, porque como les comenté, pues vemos aquí que la separación es sumamente amplia, entonces no tenemos que contar esos 0,5 milímetros. Ahí sería 1.44 milímetros. Correcto. Muchas gracias por la... Gracias por la intervención. Por favor, alguien está con el micrófono encendido. Listo. Entonces, bueno, regresando justamente un poco, creo que aquí se aclara la duda que tenían algunos de los compañeros en cuanto a cuándo tomamos y cuándo no tomamos como referencia la medida inferior del nonio. Entonces, nuevamente recapitulando, la primera medida en milímetros, partimos desde el 0, como vemos que solo tenemos una línea, sabemos que la primera medida, el primer valor es de 1 milímetro. La segunda línea, al ver que el nonio está muy separado de la toma del rodillo, pues no lo tomaremos como referencia esta línea para los 5 milímetros. Es decir, aquí tenemos un valor de 0. Y por último, pues como comentábamos, el valor del rodillo en milésimas de milímetros, pues lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es regirnos a contar el número de líneas. Entonces nosotros aquí tenemos que estamos en 40, 41, 42, 43 y 44, perdón, que es la línea en la que coinciden ambos nonios. Entonces esto nos da como referencia que tenemos un valor final de 1.44 milímetros. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de dar diferentes conceptos, diferentes medidas, para que ustedes entiendan, no es tan complicado el que nosotros podamos interpretar las medidas en un micrómetro. Pero, sin embargo, quiero saber, hasta aquí, ¿seguimos claros en el concepto de cómo utilizar el micrómetro o necesitamos repetir la idea nuevamente? No, Inge, está todo entendido. Esta la entendí mejor que la anterior. De mi Listo, parte igual, Inge, todo está claro. qué Yo bueno. sí he tenido la oportunidad de manejar el micrómetro. Qué bueno, Marco, me alegro mucho. Muchas gracias también, Mauri, por la intervención. Entonces, como les comentaba, pues no es complicado. Nosotros únicamente lo que tenemos es que ir girando conforme nosotros giremos en sentido horario o antihorario, pues nosotros podemos tener la medida. Como les dije, si damos una vuelta entera, es decir, si enroscamos una vez el rodillo, pues sabremos que ha pasado 0,5 milímetros y de esta manera pues será mucho más fácil nosotros que tengamos oportunidad de interpretar y saber si es que el nonio secundario, es decir, el de la parte de aquí abajo tenemos que utilizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, se me ocurre media vuelta, entonces como tenemos media vuelta, sabemos que no tenemos que tomar como referencia los 0,5 milímetros, perdón, si nosotros le damos
otra media vuelta, es decir, una vuelta completa, entonces aparecerá en la otra medida, la otra línea del nonio, y en ese caso, pues nosotros sí tendremos que utilizar la medida de los 5 milímetros. Entonces, como ven, no es nada complicado que nosotros interpretemos la medida. Justamente aquí tenemos otra medida donde se explica mucho más claro, pues, esta idea, este concepto. Aquí, por favor, no sé si... Dani, ¿me puedes ayudar diciendo cuál es la medida que estamos viendo en el micrómetro? Eh, Mauri, ¿me puedes ayudar explicando la medida que tenemos aquí en el micrómetro? Y ya listo, Inge, ya le estoy llamando a Elsa. Sería 5.49, medio 99. Correcto, entonces tomamos, 5.48, Inge. correcto, tomar en cuenta 49, aquí nos faltó 1 milímetro. Entonces, un poco para que se entienda nuevamente, como les dije, tomamos como referencia la medida en milímetros de el primer nonio, como sabemos, y ahora un poco entendiendo lo mejor, cada una de las líneas sabemos que equivale a 1 milímetro, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el primer resultado, 5 milímetros. Posterior a ello, pues, interpretamos aquí la parte baja, pues vemos de que aquí un poco que tal vez existió la confusión con el compañero, tiene que estar alineado junto, no tiene que estar encima el rodillo. Si es que la línea está encima, significa que tampoco lo podemos tomar en cuenta, es decir, hemos dado un poco más o no llegamos a dar la vuelta completa del rodillo. Entonces, como no damos la vuelta completa, la vuelta exacta del rodillo, pues no podemos tomarlo como referencia el valor inferior del nonio. ¿Cómo nos damos un poco cuenta de que estamos por dar la vuelta completa? Pues precisamente por la medida número 3, sabemos que estamos hablando en valores de hasta 45, es decir, 50 milésimas de pulgada. Entonces quiere decir que cuando nosotros lleguemos nuevamente al cero, recién hemos dado una vuelta. Entonces eso es lo que nos impide de esta manera pues tomar como referencia el valor del nonio secundario. Entonces únicamente tenemos dos medidas. Partimos del 45 y contamos el número de líneas, 46, 47, 48, 49, lo que nos da como resultado un valor de 5.49 milímetros. Tal vez para los compañeros que nos equivocamos en la lectura, tal vez nos quedó un poco claro de por qué no utilizamos las centésimas en este punto. Sí, Inge, ya lo analicé ahorita ya. No es, ahí en esa parte hay 0,5 por la medida de 0,001. Perdón, Jonathan, parece que hay un poco de eco, no te alcancé a escuchar claro. O sea que no se tomó referencia de esa parte de ahí más o menos por la medida. O sea, del micrómetro, el rodillo, o sea, por 0,001. O sea, por Correcto. ese milésima no se tomó en cuenta ese punto. Ujú. Correcto. Como les comenté anteriormente, un poco para basarnos cuándo sí y cuándo no utilizamos el valor referencial de los 0,5 milímetros de aquí del nonio secundario, es básicamente por el número de vueltas que nosotros le damos aquí al rodillo. Entonces, como yo les comentaba, si damos media vuelta, estaremos hablando de que estamos hablando en 0,25 milímetros. Todavía no llegamos, entonces vamos a estar en la mitad y básicamente solo vamos a utilizar en la medida del rodillo. Y por el contrario, cuando damos una vuelta completa, es decir, nosotros empezamos en 0 y nuevamente llegamos a 0, significa que han pasado 0,5 milímetros. Entonces, en este caso, como vemos que la línea está casi montada, ¿qué quiere decir? Que estamos casi llegando a los 0,5 milímetros.
que nos falta justamente una milésima, porque estamos en 49 y aquí ven que está el 0. Si es que nosotros empatáramos el 0 de aquí con el 0 del nonio, pues estaríamos hablando de 5.5. Entonces, como les digo, siempre recordemos, dependiendo de la graduación que nosotros tengamos en el rodillo, si es que damos una vuelta completa, estamos hablando de que tenemos 0,5 milímetros. No sé si con eso les quedó un poco más clara la idea para justamente no equivocarnos cuando estemos haciendo las lecturas. Inge, yo tengo una pregunta. O sea, ¿a partir de cuándo se puede tomar el 0.50? O sea, pasado los 45, o sea, digamos, si tuviéramos, en este caso, 45 y la línea del nonio nos considera. O sea, sí se podría tomar en cuenta los 0.50. Perdón. Claro, eso les digo, más que todo tenemos que tomar como referencia el giro. Si es que nosotros damos un giro completo, una vuelta completa del rodillo, estamos hablando de 0,5. Porque recordemos que aquí estamos hablando en centésimas y aquí estamos hablando en milésimas. Por dicho motivo es que nosotros tenemos que dar una vuelta completa para que nosotros tengamos 0,5 milésimas de pulgada, perdón, de milímetros. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que pasó? Un poco para que se entienda bueno, no tengo un micrómetro a la mano, pero nosotros estamos girando, ¿no es cierto? Estamos ajustando. Entonces, por ejemplo, partió aquí, tomemos en cuenta la tapa. Entonces yo estoy girando, moviendo mi micrómetro y no llegué nuevamente a que esté horizontalmente. Quedó de lado, es decir, me faltó 1 milímetro. Ese 1 milímetro, pues, debido a la precisión con la que nosotros manejamos el micrómetro, es que nos impide tomar como referencia la medida de 0,5. Porque básicamente si nosotros utilizáramos el 0,5 de aquí, aquí estaría encerado, es decir, estaría horizontalmente graduado pues la línea del nonio con el 0, porque nos dio el indicativo, nuevamente como recalco, que dimos una vuelta completa. No sé si con eso quedó, Marco, un poco más claro la idea de cuándo le utilizamos y cuándo no. Sí, Inge, ahí sí ya quedó más claro. O sea, es lo que yo le entendí es que, digamos, si ahí ya enceramos, ahí ya sería, como quien dice aquí, 5.50 el resultado Ujú, de la lectura. claro, Ya. claro. Eso te digo. Por ejemplo, si es que nos considera aquí con 5, no quiere decir que ahí sí tenemos 5,5. Si es que nos considera con 5, lo que nosotros vamos a tener es 5,05 milímetros. Porque como les dije, tiene que dar la vuelta completa para nosotros poder utilizarlo. Entonces ahí un poco para que no nos confundamos en este concepto. Recordemos milésimas y centésimas de milímetro, justamente para no tener una medida errónea cuando nosotros realizamos el ejercicio. En esta para un poco seguir con los ejemplos, no sé si Lenin nos puedes ayudar con la lectura de esta medida, por favor. La medida A, ingeniero, sería 22 Correcto, milímetros. La medida B, que sí coincide el nonio, sería 0,50. correcto, Y la medida C sería 0,02. correcto. Estamos muy bien hasta ahí. Entonces tendríamos el total de la lectura 22.52 milímetros. Correcto, Lenin, muchas gracias. No sé si al resto nos quedó claro cómo procedió a la lectura el compañero o es necesario que la repitamos nuevamente. De mi parte sí quedó claro, Inge. Correcto, gracias, Marco. Qué bueno que ahora sí ya nos salimos de esta confusión. Para el resto, ¿está clara la idea de cómo tenemos que realizar la medida? Y como les digo, Sí, no tengan ningún miedo, ningún temor en decir estoy confundido todavía. Eso es lo que queremos tratar de solventar aquí en la clase, porque, bueno, antes de finalizar, se les explicará
la tarea concerniente justamente a lectura en calibrador y micrómetro, pues y lo que menos quisiera es de que tengan inconvenientes con las lecturas. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, está todo muy claro. Listo, muchas gracias. Correcto. Entonces, perdón. También en el micrómetro, pues podemos llegar a medir pulgadas. En este caso, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de igual manera, es el número de líneas que se tiene. Más o menos recordemos lo mismo que nosotros utilizamos, el mismo concepto que se utilizaba cuando nosotros realizamos la medida, la transformación con el calibrador pie de rey. Entonces, una vez que nosotros tenemos aquí la referencia, perdón, de las medidas, nuevamente vemos el nonio superior en cual estamos hablando y el nonio inferior, pues de igual manera lo contamos en valores, perdón, 0,25 cada rayeta. correcto. Cada línea, entonces, dependiendo de ello, pues de igual manera nosotros hacemos la apreciación. De igual manera, hacemos el mismo proceso, medimos primero los milímetros, perdón, el valor de las pulgadas, posteriormente las décimas, las centésimas de pulgada y las milésimas de pulgada, que es la medida que siempre trabajaremos en el rodillo. Nuevamente hacemos la suma y pues aquí tenemos como respuesta que esta medida establece que estamos trabajando en un rango de 0,290 pulgadas. Siempre recordar pues que nosotros podemos ubicar las dos comillas sobre los números cuando nosotros estemos hablando en pulgadas, o por el contrario, si es que nosotros encontramos al lado de nuestra medida el valor de inch, pues de igual manera nos estará informando que estamos trabajando en pulgadas. De igual manera, pues en este caso, al nosotros no tener la medida en paralelo, es decir, que el nonio inferior no se encuentra visible totalmente, pues tenemos que suprimir la segunda medida, al igual que como nosotros lo hacíamos con un micrómetro en rango de milímetros. Entonces, únicamente aquí, de igual manera, tenemos una medida A y una medida B. Básicamente, estamos trabajando en 0,8 de pulgada. La segunda medida, pues, no la tenemos. La tercera medida del rodillo, pues, sabemos que estamos trabajando en 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera, pues tenemos como resultado que estamos trabajando en un rango de 0,805 milésimas de pulgada. No sé si aquí también quedó clara la idea o necesitamos realizar otro ejercicio más. No, porque, bueno, por mi parte no, porque ya entendí de que si se encuentra alineado el 8, digamos en este caso el 8 con la rayita de abajo, la segunda medida no va a contar como 0, mejor dicho. Y Correcto. en caso de estar 8 y la rayita de abajo está una rayita hacia adelante, sería 0,25. Ujú. Si no me 25. Correcto. Correcto. Como les digo, siempre como tip para no confundirnos de cuándo sí y cuándo no tenemos que utilizar el valor acá abajo, recordemos si damos una vuelta completa al rodillo. Por ejemplo, empezamos en 0, damos la vuelta y vemos que vamos a llegar a 0. Si estamos por llegar a 0, sabemos de que si nuevamente es en 0, utilizaremos el 5. Si es que no llegamos a dar la vuelta completa, es decir, nos quedamos por acá abajo. Entonces, sabemos de que no estamos llegando a dar el giro completo y por ende, pues no tenemos que utilizar el nonio de referencia secundario. Como les decía, pues básicamente nosotros lo que tenemos aquí es el mismo concepto. Entonces, como les decía, si nosotros estamos en 0, pues aquí podemos apreciar, perdón, déjenme indicarles, estamos trabajando en rangos de 0.
a medida que nosotros vamos abriendo, se puede decir va girando el rodillo, nosotros podemos ver cómo va aumentando. Un poco aquí lo que nos ayuda a eso es a tener más referencia de lo que nosotros nos referimos de cuando estamos hablando de giros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una medida de 5.68. Entonces, un poco bajémosle para que se entienda el concepto de cuando estamos hablando de las del 0,5. Entonces aquí tendríamos una medida exacta de 5.5 milímetros. ¿Por qué? Porque dimos una vuelta completa, nuevamente se volvió a encerar de 45, llegamos al 0, es decir, dimos una vuelta completa, entonces tenemos un valor de 5.5. Entonces a partir de esta medida nos seguimos moviendo, podemos ver aquí en el paréntesis, perdón, cómo seguimos. Nos ayuda a entender un poco del giro. Una vez de que dimos media vuelta tenemos una milésima más. Entonces, hemos movido una milésima más. Por eso cambia de 5,5, 5,50 a 5,51. Y como les dije, a partir, si nosotros, por ejemplo, damos otra vuelta completa, es decir, 2 veces 0,5, tenemos 1 milímetro más. Y pues por ello tenemos el valor de 6 milímetros. Perdón, de 6 milímetros en la medida de nuestro micrómetro. No sé si con esta diapositiva les queda un poco más claro cómo funciona el concepto de cuándo sí, cuándo no utilizamos aquí el valor de los 0.5 milímetros. Sí, Inge. Sí, ahí está más claro todo. Correcto. Una consulta, ese simulador si lo tenemos en la página. Claro, claro, tanto el simulador en milímetros como el simulador en pulgadas, ustedes lo encuentran en el aula virtual. Ustedes ingresan al aula virtual, van a la unidad concerniente, en este caso a micrómetros, y pues ustedes tienen este simulador para que lo puedan practicar, sea en milímetros, sea en pulgadas. Entonces ustedes pueden aquí hacer la práctica, aquí donde, perdón, déjenme minimizar esto. Aquí donde ustedes tienen el ojo, pues cierran el ojo y pues ustedes pueden practicar. Entonces pueden abrir y cerrar el micrómetro a su voluntad y ustedes realizan los cálculos. Después de que ustedes realizan los cálculos, pues activan otra vez el visualizador y se dan cuenta si es que dieron una medida correcta o si por el contrario se equivocaron en algo, y nuevamente pues al tener una imagen mucho más amplia pues se puedan llegar a dar cuenta en qué están fallando o en qué estamos interpretando mal. Como les digo, pues esto va un poco más de la mano del tema autónomo de su parte, de que revisen el material de apoyo, ya que como lo ven adicional a la explicación, pues no existe pues un grado de complejidad alta para nosotros poder realizar las medidas en el micrómetro. No sé si todo está claro con respecto a la clase de hoy. Si todo está claro, pues daríamos por finalizado el encuentro de hoy y procedería pues a explicarles la tarea concerniente a la nota número 3. Correcto, entonces parece que está todo claro. Bueno, entonces una vez que nosotros revisemos el material de apoyo, revisemos las diapositivas, al ingresar a la plataforma pues iremos en este caso a la nota número 3, abriremos el documento PDF, perdón, y esta tarea consiste de igual manera, un poco relacionado con la tarea previa del reloj palpador, en realizar un taller. En este caso, este taller estará dividido en dos partes, una concerniente al calibrador vernier, calibrador pie de rey, y la otra pues al micrómetro. Entonces, importante justamente como su compañero lo preguntó, de que si tenían estos simuladores en la plataforma, los links están subidos, entonces ustedes pueden practicar la utilización de estas dos herramientas. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los lineamientos que pido para esta tarea? Como en la anterior tarea, pues necesitamos realizar una carátula, sobre todo por el tema de la presentación. Ustedes pues pueden realizar el diseño que lo crean conveniente.
Nuevamente, pues la información importante a incluir son los nombres, la materia, el título del trabajo. Perdón, en este caso no se ha actualizado, pero el título del trabajo no sería taller medidor de carátula, sino sería taller calibrador y micrómetro. Ya lo voy a actualizar para esta parte que pues no se ha corregido. Adicional a ello, pues utilizaremos o pondremos la fecha en la que nosotros realizamos el trabajo y de igual manera, pues la utilización de las normas APA, básicamente, pues como les comenté en la primera tarea, utilizar el tipo de letra, sea Times New Roman o Arial. Los párrafos, pues cuando nosotros respondamos las preguntas, 4 preguntas que tenemos, deberán estar esos párrafos debidamente justificados y la distancia entre líneas, pues de 1.5. Aquí sí les pido, pues, básicamente de que cuando nosotros respondamos la pregunta, pues, tratemos de organizar nuestras ideas. Muchas de las veces, pues, por A o B motivo, pues, se nos escapa, empezamos hablando de un concepto y terminamos hablando de otro un poco. Siempre que nosotros terminemos de redactar, pues, que nos tomemos el tiempo, leamos el párrafo que estamos respondiendo, veamos si es que la puntuación del mismo y la redacción del mismo es correcta y, pues, por A o B motivo, sí, por ejemplo, se nos va que el autocorrector de ortografía no funciona correctamente, pues esa es la oportunidad que nosotros tenemos para ver que esté correctamente redactado. Entonces, un poco aquí sí, como les dije en la anterior clase, pues un poco sí soy quisquilloso y que no haya esa excusa de que corrí el autocorrector y no me apareció ninguna falla. Entonces, aquí sí, lo que les pido es que leamos lo que estamos nosotros redactando. Con respecto a los ejercicios, pues tener en cuenta de que debemos explicar el procedimiento. ¿Por qué nos referimos con explicar el procedimiento? Justamente lo que hablamos ahorita del micrómetro, que nosotros básicamente describan, ¿no? Para esta medida se optó por realizar 3 medidas. La medida A nos dio 5 milímetros. La medida B no se la toma en referencia porque el rodillo nos da una vuelta completa. Eso necesito que me explique. Y la medida C, el rodillo da una medida de 16 milésimas de pulgadas, de milímetros, perdón. Como consecuencia, esto nos da resultado que la medida expuesta es de 5,02, por ejemplo. Entonces, básicamente así es como necesito que ustedes me describan el procedimiento de cada uno de los ejercicios. No se olviden, pues, en este caso de subir el documento en formato PDF. Entonces, un poco para su socialización, pues esta es la primera parte del taller concerniente netamente al calibrador pie de rey. Entonces, como les dije, tienen que responder 2 preguntas sumamente sencillas. La primera, describir los métodos de operación de un calibrador de bien, es decir, para qué nos sirve y cuáles son las precauciones que se debe tener al nosotros utilizar. Recordemos pues las maneras que les dije, las maneras correctas de realizar una medición, cómo nosotros tenemos que manipular el calibrador con nuestras manos, qué dedo tenemos que utilizar. Entonces un poco lo que yo quiero es que me expliquen eso. Como les dije siempre, esto al ser un resumen, lo que necesito es que lo escriban en sus propias palabras. No necesitan, como ustedes pueden ver, no necesitan buscar fuentes externas. Únicamente pues bastaría con leer el material de apoyo o si atendimos en la clase pues con lo que nos quedó de explicación o de enseñanza de esta clase. Posteriormente, pues tenemos unos 6 ejercicios que nosotros tendremos que realizar la medición. Aquí en la lectura, como les dije, tendrán que escribir el procedimiento, tener en cuenta pues que aquí está hablando de cuál es el rango de medida de trabajo que está dando el nonio, para que lo tengan en referencia y no se confundan. Por ejemplo, en el ejercicio 3, la lectura mínima es de 1,50 milímetros. Ese es el rango de precisión, mientras que en el ejercicio 4, como vemos, la precisión es un poco menor, ya que estamos trabajando en rango de medida de 0,2. Entonces, aquí importante pues de que leamos con detenimiento cada uno de los ejercicios. Como les dije, son 6 ejercicios. Posteriormente, pues está en el taller la parte concerniente al micrómetro. De igual manera, tenemos 2 preguntas que responder. Y nuevamente unos cuantos ejercicios de práctica para ustedes, para que termine de socializarse, de familiarizarse con este concepto de micrómetro. De igual manera, pues aquí escribimos el procedimiento como les comenté y básicamente ese sería todo el desarrollo que ustedes tienen que realizar en cuanto a la tarea número 3. De igual manera, pues ustedes pueden ver el tiempo, la fecha tope de entrega de los trabajos, como siempre, pues motivándoles a que realicemos
los trabajos de una manera pronta, de una manera oportuna, no dejemos todo al último, más que nada porque, por ejemplo, algunos deberes que estaba chequeando con respecto al reloj palpador, he visto casos de algunos de ustedes que se han equivocado con el número de vueltas. Entonces, bueno, todavía no termino de asentar la nota, pero por ejemplo, estas personas que han entregado el deber oportunamente, pues se les dará la oportunidad de que corrijan esas 2 o 3 medidas de que se han equivocado. Entonces, un poco la ventaja que ustedes tienen de entregar las tareas a tiempo. Si es que por A o B se equivocaron con alguna medición, con alguna apreciación, pues yo les dejaré en la retroalimentación de que es posible de que repitan el trabajo. Pero si ya dejan todo para el 17 de diciembre, para el 16 de diciembre, pues lamentablemente no tendrán esa oportunidad. No sé si quedó claro lo que tenemos que hacer para esta tarea, tal vez alguna duda, alguna inquietud, si no, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. Ingeniero, como usted nos explicó, por decir, se coloca la lectura A, la lectura B, la C y el resultado final, ¿no es cierto?, de todos los ejercicios. Claro, No solamente debemos colocar la respuesta final, sino que todo el procedimiento. correcto. Entonces, si quieres, ustedes quieren tener una mejor valoración, entonces pueden redactar. Para esta medida se procedió a hacer las 3 medidas. La medida A tomando como referencia el nonio tal. La medida B tomando como referencia el nonio tal. La medida C se toma como referencia las otros 2 nonios, se suma, se multiplica, se divide. Entonces, de esta manera, mientras ustedes expliquen mucho más el proceso, pues tendrán una mejor valoración en la nota. Pero si encuentro que está la imagen del ejercicio a un lado y a la derecha solo ponen 5,72 milímetros, pues a pesar de que la medida esté correcta, pues tendrán una penalidad ya que no cumplen con el parámetro que yo les estoy pidiendo. No sé si con eso quedó claro el tema, Lenin. Sí, ingeniero, ya con eso está claro. Chévere. Tal vez alguna duda, alguna otra inquietud con respecto a la tarea o o la clase del día de hoy. De mi parte no, Inge, está todo claro. De igual manera, licenciado, mi única pregunta es de que como yo no me pude conectar a las 8 en punto como está establecido, no sé si usted al principio de la clase habló de los parámetros de Vernier, que el dispositivo, o fue en la clase anterior. Sí, eso fue en la clase pasada, Jonathan. Eso lo puedes revisar en el video que está subido en la plataforma. Si un poco tienes alguna duda, aunque como ustedes ven, pues en el documento PDF está explicado de una manera bastante clara el procedimiento que ustedes tienen que realizar. De todas maneras, pues si es que por A o B, a pesar de leer el documento PDF o de revisar la clase, tienen alguna duda, alguna inquietud, pues como les comenté, pues tengan la libertad de escribirme un mensaje de texto y yo pues solventaré la duda que ustedes tengan. Bueno, Ok, listo, Jonathan. Si no existe ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues agradecerles por su presencia el día de hoy, esperando que tengan una buena noche y nos estaremos viendo en el último encuentro, un poco lo que hablaremos desde otras herramientas complementarias y pues haremos un repaso general de todo el contenido que vimos en la clase. Que tengan una buena noche, nos estamos viendo en el último módulo. Que descansen. Hasta luego, Igualmente, ingeniero. bueno, Hasta luego, compañero. cuídense, compañero.